Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sinestesia, el podcast, casi todos los jueves o miércoles a las 8 de la noche en vivo por Facebook y Twitch, y al día siguiente, ya sea jueves o viernes, en tu canal de podcast favorito, ya sea Apple Podcast, Spotify o iVoox. Todas las semanas también, o casi todas las semanas, junto a Juan Carlos O'Reilly. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? De regreso en un nuevo episodio de Sinestesia, el podcast, y con varios títulos interesantes de cartelera y de festivales para comentar en esta edición. Sí, sí, se han juntado varios títulos de los que vale la pena hablar. Uno de ellos que todavía no llega acá y del cual hablaré brevemente, y me imagino que nos explayaremos, definitivamente nos explayaremos una vez que se estrene por acá. Pero bueno, empecemos con uno de los grandes blockbusters del año, uno de los grandes títulos del año, que además me parece que le está yendo muy bien, ¿no? Y que creo que era obvio, ¿no? Y que hasta cierto punto era una secuela, más allá de que era muy esperada. Bueno, estoy hablando de Gladiador 2. Ahorita Juan Carlos nos cuenta de qué va y sus impresiones, opiniones. Pero bueno, más allá de que era una secuela ya esperada una vez que se anunció, eh, creo que siempre fue una secuela que estuvo casi que al caer, ¿no? O sea, dentro del mundo universo cinematográfico, fuera de aquellos donde las secuelas y los propios universos de cada película se expanden al más no poder, eh, llámese Marvel, o incluso Pixar, ¿no? Y otras grandes productoras, casas de producción. Creo que Gladiador 2 era uno que se sabía, se sospechaba que le iba a ir muy bien, y que además siempre se permitía, desde lo que sucedió en la primera película y todo lo que tiene que ver con la creatividad, digamos, de Ridley Scott y el propio universo romano manoseado por Ridley Scott, pero que permite, digamos, crear historias o inspirarse en tantas historias que han sucedido, que sucedieron durante aquellos tiempos, ¿no? Entonces, una secuela eh, tenía que funcionar, ¿no? Era muy probable que funcionara, que sucediera, que funcionara y que funcionara muy bien. em, Nunca tanto como la película original, ¿no? Y creo que casi nadie se esperaba que esta secuela fuera superior, ¿no? Por todo lo que significó en su momento, por más que yo la volví a ver hace poco, y, y bueno, ya opinaré un poco también de esa comparación entre la original y la secuela, ¿no? Que creo que también es interesante en, lo que sucede al comparar a ambas, ¿no? Pero bueno, a ver, cuéntanos un poco de qué va esta nueva adaptación de Ridley Scott, qué tal te pareció, y de ahí sigo opinando. De acuerdo, Gladiador 2 es la nueva película del director Ridley Scott. Cuenta con las actuaciones de Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington, Joseph Quinn, entre otros. ¿De qué se trata? Después de que su hogar sea conquistado por los tiránicos emperadores que dirigen Roma, Lucio se ve obligado a entrar en el Coliseo. Con un corazón desbordante de furia y el futuro del imperio en juego, Lucio debe rememorar su pasado en busca de la fuerza y el honor que devuelvan al pueblo la gloria perdida de Roma. 24 años después de Gladiador, que fue un gran éxito de taquilla y de crítica y que ganó el Oscar a la mejor película, llega esta secuela que es nuevamente dirigida por Ridley Scott, un director con una carrera prolífica pero irregular, con algunos picos muy altos como Alien, Blade Runner o Thelma y Louise, y también algunos tropezones de películas menos logradas, ¿no? Por mencionar solo algunas, Hannibal, Éxodo o la reciente Napoleón. Gladiador 2 no se ubica dentro de las mejores películas del director y ciertamente se queda lejos de la grandeza e impacto visual de la primera, pero tampoco es una de sus decepciones. Es una buena secuela sin llegar a ser grandiosa. En términos generales, ofrece un sólido espectáculo a gran escala, con trepidantes escenas de acción, batallas sangrientas e intrigas políticas con las que Scott se esmera en entretener a la audiencia tanto dentro de la pantalla, en el Coliseo Romano, como fuera de ella, en las salas de cine.
Scott entiende perfectamente que el público espera una secuela que le haga guiños a la película original y que vienen a ver a nuevos gladiadores enfrentándose en la arena, y eso es exactamente lo que les ofrece en bandeja. Entretenimiento puro y duro, sin solemnidad y sin complejidad psicológica. El problema está en que, a pesar de las entretenidas escenas de acción y de aventuras, el guión tiene algunas inconsistencias y situaciones forzadas que estiran demasiado la credibilidad. Y no me refiero solo a la presencia de esos simios que parecen sacados de otro planeta o de esos tiburones que están en medio del Coliseo romano, sino a toda la travesía del héroe Lucio, cuyo camino de regreso a casa y a la gloria está casi desprovisto de mayores obstáculos. En el rol protagonista, Paul Mescal ofrece una actuación discreta y correcta, que sin embargo no iguala ni a la intensidad física de Russell Crowe en la primera Gladiador, ni tampoco a ese sutil dominio de emociones que el propio Mescal ha demostrado en películas independientes como After Sun, por la cual fue nominado al Oscar, o en All of Us Strangers, en las que su talento brillaba más. En roles secundarios, Pedro Pascal, Connie Nielsen y Joseph Quinn cumplen con ser los arquetipos que les toca interpretar. Pero sin duda, quien se roba la película y opaca a todo el elenco, incluyendo a los tiburones, es Denzel Washington en el rol de Macrino, un personaje cizañoso y manipulador. Washington está sensacional en un registro excéntrico, seductor y diabólicamente camp, saboreando cada diálogo como si fuera el villano de una obra de Shakespeare. No me cabe duda que será nominado al Oscar, y dependiendo de cómo evolucione la carrera en la temporada de premios, incluso podría ganar. Esas son mis primeras impresiones por el momento. Ahora cuéntanos qué te pasó, qué te pareció a ti, y luego sigo comentando. Sí, sí, estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho. Tampoco superó mis expectativas y era un poco lo que me esperaba. Al menos me alegra que haya sido una secuela entretenida, divertida, ¿no? No creo que llegue mucho más a eso, más allá del papel de Denzel Washington, ¿no? Que no sé si sea icónico, pero que, como dices, definitivamente le va a significar una nominación y que esa es una estatuilla, ¿no? Eso sería un gran logro. Claro, a ver, lo que pasa es que yo creo que también lo diferente, ¿no? Lo que se ha tratado de hacer distinto del original no llega a estar al mismo nivel del original, y lo que se ha conservado, digamos, a cierto punto tampoco. Y eso distinto de eso nuevo, em, es como que desencaja, no encaja uno, no se abraza uno al otro. Y creo que ahí hay un problema, eh, quizás inevitable, pero que termina reduciendo un poco la película, sobre todo en comparación a la primera, ¿no? Porque, em, como mencioné hace un rato, volví a ver la Gladiador, que en verdad no la vi hace mucho tiempo, me acuerdo cuando la vi en el cine, me deslumbró, etcétera, etcétera, ya sabemos cuál es la historia con esa película. Pero al verla nuevamente me pareció una película bastante, en algún sentido, sencilla, ¿no? Rústica, pequeña. Claro, es grandilocuente y también es impresionante, em, pero es una historia muy, muy, muy sencilla, ¿no? Shakespeariana, si se quiere, utilizando un poco la estructura del héroe, ¿ok? Sí, pero termina siendo como que un relato bastante, eh, hasta cierto punto cuadriculado, obvio, ¿no? Más allá de todo lo que tiene que ver con esta épica machirula que, que gustó mucho en su momento y que de hecho se ha beneficiado, por lo menos esta secuela, de este trending romano que de la nada apareció este año. No sé si todos están un poco enterados de esto, pero fue sobre todo en la plataforma de TikTok. Yo sé que no todo el mundo consume TikTok, pero comenzó a haber esta onda de videos donde mujeres, parejas, digamos, les preguntaban a su pareja heterosexual, hombre, qué tanto pensaban en Roma, en el día a día. Y la gran mayoría de hombres respondían, lo cual a mí me parece increíble, pero
de hecho, yo lo he visto incluso con algunos conocidos o amigos, respondían todos los días, pienso en Roma, lo cual es algo muy extraño, ¿no? Bueno, para mí al menos, pero efectivamente hay un gran grupo masculino, aparentemente, que tiene a Roma como que muy, muy metida en su inconsciente. Eh, lo cual además ha beneficiado, como digo, que haya llegado justo esa secuela en este año, sabiendo que hay todo un séquito que es amante del gladiador original, pero que tiene esta onda como muy, muy, muy masculina, muy del orgullo, muy del general, del militar, que también es bastante básica en cierto sentido, pero que está muy, 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 muy bien lograda ese punto, sin querer ser más que eso. Acá, claro, se trata de escapar un poco de ello, eh, de hacer un protagonista que es, no sé si lo hemos conversado o no, pero más desconstruido, pero más sensible quizás, ¿no? Un personaje más moderno en muchos sentidos, lo cual está bien, pero para no alejarse mucho tampoco de su predecesora y para no ahuyentar a un grupo, digamos, de espectadores que quería una secuela cercana a la anterior, tampoco puede explorar o profundizar mucho en hacer un personaje o una historia adecuada, ¿no? A este perfil. Entonces ahí es donde yo encuentro un poco de problemas y ruidos, donde todo no termina de encajar, ¿no? En la primera todo era como que muy perfectito en ese sentido, sí, bastante básico, pero se sentía, por más que sea más pequeña, más imponente, ¿no? Que esta secuela. Y creo que en todo sentido, por más que ahora los efectos especiales y hayan más ramas en la historia, etcétera, yo creo que la anterior era bastante más poderosa, ¿no? En todo sentido. Y sí, hay algunas cosas y algunos personajes como los emperadores que no me terminaron de convencer. Me alegró que la madre, cuyo nombre la actriz no recuerdo, estuviera, pero también es un personaje que me dejó mucho que desear comparado tanto a la primera película como en los momentos donde actúa con Pedro Pascal o con Denzel Washington, creo que también coge un poco, ¿no? A ver, por ahora eso, porque sé que tienes más opiniones y de ahí sigo con algunos puntitos más. Ok, bueno, Connie Nielsen es el nombre de la actriz que regresa de la primera película y que es en realidad, si la memoria no me falla, el único personaje, al menos el único personaje importante que regresa de la primera película, ¿no? Ya que evidentemente no están ni Russell Crowe ni Joaquín Phoenix, ¿no? En cuanto a actores, porque luego sí el personaje de Paul Mescal, no sé si era un spoiler o no, pero sí es un personaje que en teoría regresa, aunque mejor no revelemos exactamente, bueno, cuál es su linaje o su árbol genealógico, ¿no? Eh, yo pienso que es una película que, como decía hace un momento, no intenta tomarse demasiado en serio a sí misma. Y eso creo que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? No creo que Ridley Scott haya querido hacer una película calcada de la primera y que tenga exactamente el mismo nivel de, no lo sé, si de grandeza o de importancia. Aquí creo que apuesta más por el espectáculo visual, por el espectáculo de la acción y de los enfrentamientos, y en eso cumple con creces, solo que la historia, el guión que sostiene todo el drama, no tiene la misma potencia narrativa ni tampoco se siente que las cosas tengan el mismo nivel de urgencia que había en la primera, ¿no? Eh, como digo, Paul Mescal me parece que está bien, solo que considerando sus antecedentes en películas como After Sun o en All of Us Strangers, uno desearía que estuviera mejor, ¿no? Y en cuanto a los emperadores, bueno, Joseph Quinn, que es este actor que saltó a la fama por la temporada, si mal no recuerdo, 4 de la serie Stranger Things, y que luego hemos visto este año en Un lugar en silencio, día uno, que me parece un actor sin duda muy versátil, ¿no? Porque son personajes completamente distintos lo que ha hecho en Stranger Things
que lo que ha hecho en Un lugar en silencio de uno y lo que hace aquí como el emperador, como uno de los dos gemelos emperadores en Gladiador 2. Pero creo que aquí está en un registro ya muy pasado de rosca. O sea, está ya demasiado camp, demasiado eh, excéntrico y desbordado, ¿no? Que probablemente funciona para el tipo de personaje que quería mostrar Ridley Scott, pero que nunca llega a tener el mismo nivel de, de esa autoridad imponente y que inspiraba respeto, miedo y hasta terror que lograba, por ejemplo, Joaquín Phoenix en la primera película, ¿no? No se espera que sea un personaje igual o que sea el mismo tipo de actuación, pero sin duda el tipo de emperador que tenía Joaquín en la primera era mucho más amenazante y era mucho más imponente, ¿no? Aquí los dos emperadores casi son bufones, ¿no? O figuras tan patéticas que no generan ni siquiera infunden temor, ¿no? En ese sentido es más interesante la forma en la que el personaje de Denzel Washington, que es como una especie de asesor en las sombras, está tejiendo toda esta red de intrigas políticas y manipulando todo su antojo para poder tener él un poco el poder detrás de las sombras, ¿no? Y creo que por eso es que uno destaca tanto la actuación de Denzel, además porque él es un monstruo de la actuación, y es porque además él logra encontrar un registro que no se toma en serio a sí mismo, tiene incluso momentos de humor, pero es un personaje más interesante y con más complejidad dentro de lo que cabe para una película como esta que los otros personajes. Sí, sí, totalmente también de acuerdo con eso. Claro, eh, creo que ahí en el caso del personaje de Komodo de Joaquín Phoenix y en los ambos emperadores, em, es uno de esos puntos donde hay una similitud, ¿no? Pero que no termina de funcionar, porque en ambos casos son gobernadores que son niños, ¿no? Son muy niños, muy inmaduros, que están en ese lugar de forma gratuita, que no merecen, digamos, ser gobernadores y que no pueden, no tienen la fuerza, el poder, la capacidad, la inteligencia, sabiduría, etcétera, ¿no? Em, pero claro, la caricatura de estos dos nuevos emperadores, y siendo dos además, ¿no? Y podrían haber sido tres o cuatro iguales y no hubieran tenido el peso que tenía Joaquín Phoenix. Lo cual claramente es un problema, ¿no? Y se nota. Como dices, han tenido, me parece una buena decisión, digamos, poner un personaje como el de Denzel Washington que sí tiene la fuerza como actor y el personaje está bastante mejor desarrollado y escrito y ahí sí funciona muy bien, ¿no? Y en el caso de la diferencia entre el personaje de Paul Mescal y el de Máximo, también hay para mí un problema tanto en la motivación del personaje, eh, que la de Lucio podría ser también interesante y buena, pero incluso en lo más básica que es la de Máximo, un personaje eh, cuya familia fue asesinada, ¿no? Y por lo tanto la venganza es su combustible. En el caso quizás de Paul Mescal hay más colores, hay un abanico más grande, pero eh, no sé si es por abarcar mucho o porque algunos colores palidecen, entre otros. Creo que es más logrado y conseguido lo de Máximo y Russell Crowe. Y aquí también incluyo todo lo que tiene que ver con el crecimiento del personaje y con el respeto, digamos, que generaba alrededor cuando Máximo era un general, ¿no? Consagrado. Tenía sentido, digamos, que todos confiaran en él, lo siguieran, lo apoyaran. Era algo muy orgánico, digamos. En el caso de Lucio, perdón, el personaje de Paul Mescal, siento que es un poco gratuito la manera, digamos, en la que él
va escalando de nivel y cómo aquellos los extras, digamos, o aquellos personajes secundarios que están alrededor de él, comienzan a seguirlo un poco más por una cuestión de guión, digamos, y de continuar la historia, que por algo orgánico que se siente natural, ¿no? Sí, pero bueno, fuera de eso, en todo lo que tiene que ver con el diseño de producción, las secuencias de acción, lo trepidante que son, los momentos sangrientos, la violencia, ahí es donde creo que se ve sobre todo la clásica lucidez, digamos, de Ridley Scott, ¿no? Por lo menos en esta secuela. Em, y también estoy de acuerdo en que, claro, Ridley es un director que hace mucho, ¿no? Dirige demasiado, es estos grandes directores que no se cansan, ¿no? Y que tratan de estrenar una o dos películas al año. Y creo que cuando uno hace eso, es inevitable que hayan ciertos tropiezos de vez en cuando, ¿no? Y es increíble que saque igual fuera de un puñado donde hay unas que emocionan y otras que no, y unas que más y menos, igual por ahí una que otra obra maestra, ¿no? Entonces, que siga, ¿no? Yo creo que no tenemos ningún problema con eso. Bueno, eso. No sé si quieres decir algo más de la película. Continuamos con la siguiente. Vale. A ver, brevemente y sin entrar en spoilers, obviamente, voy a comentar un poco sobre La habitación de al lado, la nueva película de Pedro Almodóvar. La pude ver en Buenos Aires, justo estuve la semana pasada de viaje, esta última semana. Ahí ya la estrenaron. Acá en Perú han confirmado su estreno para el 19 de diciembre, ¿no? Eh, adelanto que es buenísima. Voy a hablar muy brevemente de ella porque ya cuando la estrenen acá conversaremos junto a Juan Carlos y nos explayaremos en ella porque además, spoiler alert, aunque spoiler no tiene nada porque creo que lo hemos dicho varias veces, Almodóvar es el director favorito de Juan Carlos. Así que yo creo que podemos hacer un programa especial de esta nueva película. Pero bueno, a ver, cuéntanos un poco de qué va y entro rápidamente a opinar. De acuerdo, La habitación de al lado es la nueva película de Pedro Almodóvar y de hecho se trata de su primer largometraje en inglés. Cuenta con las actuaciones de Julianne Moore, Tilda Swinton, John Turturro, entre otros. ¿De qué se trata? Ingrid y Martha fueron amigas en su juventud cuando trabajaban juntas en la misma revista. Tras años sin verse, se reencuentran en una situación extrema, pero extrañamente dulce. Eso. em, a ver, bueno, es la última gran ganadora del Festival de Venecia. Me parece que es un premio que es en parte premio a la trayectoria, ¿no? Almodóvar, merecidísimo, dicho sea de paso, que podría haberlo ganado con un puñado de sus películas, además. Eh, por lo cual, por ende, digamos, también esta no termina siendo creo, me parece, una de sus obras maestras o una de sus mejores películas, pero eh, creo que sí podría considerarse estar en su top. Y si a alguien le gusta lo suficiente para decir para mí si es una de sus obras maestras, no podría estar en desacuerdo tampoco, ¿no? Porque creo que hay puntos altísimos en ella. Insisto, no voy a spoilear, ¿no? Quiero que todas la veamos antes de poder profundizar un poco más. Em, Debo decir que hay un momento, adelanto, donde me preocupé porque Almodóvar, un momento que tiene que ver una secuencia, dentro de una secuencia que tiene que ver con un viaje al pasado, hay una escena que se convierte en una especie de ejercicio un poco camp, un poco barato, em, que me generó preocupación porque pensé que iba a ser una tacha dentro de la película que la iba a, no sé si destruir, pero bajarle bastantes, más allá de puntos, digamos, me iba a bajar la sensación final, pero Almodóvar hace un movimiento peculiar que tiene que ver con un cierto homenaje a una obra artística y se siente que toda esa escena fue construida, fue generada y hecha para que él pudiera hacer eso, que es algo que para mí la termina de transformar, le termina de dar un color distinto y que por más que se sienta hasta cierto punto gratuito,
al ser Almodóvar quien lo ha hecho, es más un homenaje al arte que él siempre hace y se siente como algo merecido, ¿no? Y conseguido y funciona de otra manera, ¿no? Me alegró mucho cuando hizo ese último toque porque todo tuvo sentido, ¿no? Y a partir de ese momento, digamos que mi experiencia creció al tener ese detalle tan lúcido. Em, Después, bueno, hay momentos muy sensibles, muy bonitos. Las actuaciones de Tilda Swinton y de Julianne Moore son excelentes. Eh, Creo que se siente como por momentos como una película de Hong Sang-soo. Es muy almodovariana también en muchos sentidos. Creo que a todos los que son fieles seguidores de Almodóvar les va a dar en la llama del gusto. No quiero, me gustaría explayar un poco más, pero creo que no es el momento todavía. Visualmente es hermosa, la música de Iglesias, me parece. Eh, Alberto es Iglesias, sí. Alberto Iglesias, sí, es genial, fantástica. Eh, y ya esto como anécdota, hay un momento donde un personaje eh, habla sobre el neoliberalismo, el fascismo, etcétera. Es como que un momento muy pequeño, pero muy obvio también, ¿no? Muy en tu cara. Y dado que está en Buenos Aires, en sala llena, dicho sea de paso, la mitad de la sala en ese momento comenzó a gritar y aplaudir. Cosa que es cosa que sería muy raro que suceda acá, ¿no? Pero fue algo divertido y anecdótico que sucediera y, y me imagino que en el Festival de Venecia, cuando hubo ese momento, también deben haber habido aplausos, ¿no? Pero bueno, a ver, cierro ahí nomás. Y ya cuando Juan Carlos haya visto de aquí a un mes más o menos, podremos conversar más profundamente sobre esta nueva gran película de Almodóvar. Estén tranquilos los que tenían dudas, si alguien tenía dudas, porque es buenísima. Así que bueno, eso sobre Para mí Habitación. esperadísima, de hecho, La habitación de al lado, como Carlos dijo hace un momento, se estrena en la cartelera peruana el 19 de diciembre, así que justo a tiempo para poder cerrar el año con broche de oro e incluirla en el top del año. Y como Carlos también ya dijo, pero estoy seguro que lo he dicho más de una vez en el podcast, Almodóvar es mi director favorito, así que altas expectativas y ya la comentaremos con más detalle dentro de un mes. Y no tengo pruebas, o sí tengo pruebas, y tampoco dudas de que finalmente esta película va a entrar en tu top 10 del año. Estoy totalmente convencido y creo que hasta cierto punto tú también lo estás. Como también entra en tu top 10 esta siguiente película de la que hablaremos, que es La semilla del fruto sagrado. No me recuerdo si yo hablé un poco de ella después del Festival de Cannes. Ya, perfecto. Así que me interesa mucho oírte a ti, que te explayes. También, spoiler alert, es hasta ahora, me parece, la película favorita de Inés en lo que va del año y creo que también lo mismo ha sucedido contigo. Así que cuéntanos de qué va, qué tal te pareció y opinaré de algo ahí que recuerdo de ella. Perfecto. Bueno, pasamos ahora a comentar algunas películas de la Semana del Cine de la Universidad de Lima, que se realizó, si mal no recuerdo, del 3 al 13 de noviembre. Y como todos los años, la programación incluye una muestra de largometrajes internacionales y también una muestra de largometrajes nacionales y cortos nacionales. Dentro de la muestra internacional se presentó esta película, La semilla del fruto sagrado, y otros dos títulos que vamos a comentar en un momento. La semilla del fruto sagrado es una película dirigida por Mohammad Rasulov, es una coproducción de Irán y de Alemania. ¿De qué se trata? Imán ha sido promovido a juez de instrucción en el Tribunal de la Guardia Revolucionaria Islámica, en un contexto de encendidas protestas públicas tras la sospechosa muerte de una chica en las calles de Teherán. Mientras tanto, en casa, su devota esposa intenta mantener el orden cuando sus dos hijas adolescentes empiezan a cuestionar la información oficial de los medios de comunicación.
Un día, la pistola que Imán ha recibido en su trabajo y que él lleva consigo a todas partes desaparece. Preocupado por la amenaza de perder su empleo y recibir una sanción, Imán inicia una exhaustiva investigación entre los miembros de su familia para descubrir si alguna de ellas robó el arma. Estamos ante un thriller extraordinario. A través de un guión incendiario y una puesta en escena de una precisión milimétrica, el director iraní Mohammad Rasulov analiza la lenta descomposición de una familia y la convierte en una potente alegoría de la opresión que ejerce el régimen totalitario del gobierno iraní sobre sus ciudadanos, especialmente las mujeres. Desde que se anunció la realización de esta película, el gobierno iraní condenó al cineasta Mohammad Rasulov a 8 años de prisión, a recibir una serie de azotes y el pago de una multa. Con mucha valentía y arriesgando su propia vida, Rasulov, que previamente había ganado el Oso de Oro en el Festival de Berlín por There is no Evil, filmó La semilla del fruto sagrado en la clandestinidad. Luego tuvo que huir de Irán cruzando la frontera a pie hasta llegar a otro país y más adelante refugiarse en Europa. Finalmente estrenó la película en el Festival de Cannes, donde obtuvo 4 reconocimientos, incluyendo el Premio Especial del Jurado y el Premio de Fipressi a la mejor película en la competencia oficial. Como es usual en el cine de Rasulov, este largometraje sirve como un alegato político que denuncia los crímenes del gobierno de su país. En este caso, la familia de Imán funciona como una representación a pequeña escala de lo que sucede en todo el país. El padre de familia, que es una figura y una encarnación del Estado, supuestamente debe proteger y cuidar a los suyos, pero poco a poco empieza a imponerles reglas cada vez más estrictas, a investigarlos y dudar de ellos como si fueran delincuentes, y a castigarlos ante la más mínima sospecha de haber quebrado alguna orden. Aunque la metáfora resulte un poco obvia, no por ello deja de ser contundente como un impacto de bala. Sin embargo, Rasulov no se queda solo en el acto de denuncia, ni tampoco carga las tintas de forma panfletaria, como haría, por ejemplo, un director como Ruben Östlund o Adam McKay. Por supuesto, su película es un acto militante, es una protesta política y una defensa cerrada de la libertad de expresión y de la libertad de los derechos humanos. Pero además de todo eso, el director hace gala en La semilla del fruto sagrado de un notable manejo de los géneros, de la precisión narrativa y del lenguaje cinematográfico, comenzando su relato como un discreto drama familiar para convertirlo luego en un agobiante thriller que corta la respiración y finalmente en una asfixiante película de terror con ecos al Resplandor de Stanley Kubrick. Aunque la película dura casi 3 horas, desde el inicio captura al espectador y lo hipnotiza, hasta llegar a un explosivo tercer acto en el que los juegos de poder y dominación amenazan con cuestionar y sepultar las rígidas estructuras familiares, sociales y políticas. Excelente. Bueno, creo que hemos quedado convencidos. Sí, no, es una gran, no solo es una gran película, sino como dices, es una película muy, muy importante, ¿no? Y creo que eso se sentía en Cannes y de hecho había muchos críticos, escuchaba, saliendo de la función, incluso cuando íbamos a tomar café o en los bares, se hablaba mucho de la película y había muchos que consideraban que debía ser la gran ganadora por a ver, no solo por el logro cinematográfico que es, sino también por la importancia del mensaje y todo lo que has contado de la pericia eh, y de aquello que he tenido que vivir, cruzar, conseguir, lograr Resolve, ¿no? Ahora, solo para hacer una pequeña opinión, porque no recuerdo si lo mencioné en aquel capítulo del podcast, a mí particularmente, y también eso tiene que ver, y lo debo decir, la película no pude verla, no la vi en pantalla grande, cuando fui a verla en Cannes, me tocó, y fue error mío, una proyección solo con subtítulos en francés. Y de hecho fuimos, y recuerdo cuando empezó la proyección, la mitad de la sala se paró y se fue, porque no sabíamos que la película estaba subtitulada en francés, ¿no?
Entonces la vi luego en screener, en pantalla pequeña, más pequeña, y creo que es una película que se debe disfrutar en pantalla grande. Creo que gana mucho y pierde también al verla en una pantalla pequeña. Y también al ser 3 horas, en esto de salir de este espacio que es el cine, que por esas 3 horas te meten en una burbuja sin distracciones, ¿no? Entonces no puedes poner pausas y etcétera, y es otro el ritmo y es otra la experiencia. Entonces creo que es un problema más mío, ¿no? Pero ese final, sobre todo el final, digamos, el clímax, no me terminó de convencer del todo, ¿no? Hay algo que me hizo ruido ahí, que me pareció, eh, por más que me pareció un juego interesante, y una metáfora, digamos, de muchas cosas, hasta cierto punto también me pareció entre excesivo y quizás obvio, y no sé, por lo menos en ese primer visionado, único visionado que he tenido hasta ahora de la película, no me cerró del todo, ¿no? Cuando la experiencia previa me había sido total y completamente trepidante y apabullante e hipnótica, como dijiste, ¿no? Se pasa volando la película y uno siente que está ahí, sufriendo junto a los protagonistas y te metes de lleno en el meollo de lo que está sucediendo desgraciadamente en ese país, ¿no? Igual, solo por eso, quitándolo del final para mí, me parece que es una gran película y ojalá se pueda ver más, ¿no? No sé si quieres decir algo más sobre ella, creo que sí. Un par de cosas cortas. Eh, lo mencionaste con spoiler alert al inicio, pero sí, para mí también, igual que para Inés, es muy probablemente mi película favorita en lo que va del año, junto con Tres amigas de Manuel Muret, que comentamos en una edición anterior del podcast y que también ha estado en la Semana del Cine, así que gracias a la Semana del Cine por haber traído estos dos peliculones. Y lo otro es que el final efectivamente ha resultado muy polémico, y me hace recordar a lo que ocurrió con otra película que compitió con esta por la Palma de Oro en el Festival de Cannes y que hemos comentado ya en el podcast, que es La Sustancia. Ambas películas han generado, y son películas muy distintas además, eh, pero ambas han generado un debate por su final, porque en ambos casos se considera que el final es excesivo y es un cambio de registro con respecto a lo que venía antes, ¿no? Y recuerdo que a ti te gustó muchísimo ese final excesivo y sangriento de La Sustancia, y a mí más bien me sacó un poco de cuadro, y aunque La Sustancia me gustó muchísimo, sobre todo por la fenomenal actuación de Demi Moore, el final sí siento que le bajó un par de puntos, ¿no? No me parece una película mal en lo absoluto, me parece muy buena y me parece una experiencia, sobre todo muy memorable de ver en pantalla grande, pero el final lo sentí efectivamente un poco, se pasaba de vueltas. Aquí, en La Semilla del Fruto Sagrado, por lo que describes a ti, te pasa algo similar a lo que me pasó a mí con La Sustancia, que te parece una gran película, pero ese final excesivo te hizo un poco de ruido, te sacó de cuadro. A mí más bien yo siento que aquí sí se justifica el final excesivo de La Semilla del Fruto Sagrado, que no es un derroche de sangre ni es una película gore, como el caso de La Sustancia, pero sí sube los decibeles de esa tensión y de ese thriller hasta llegar al terror, ¿no? O sea, ya de lo que comienza drama se va volviendo thriller y va llegando al terror. Yo siento que la película va subiendo en intensidad y para mí sí se justifica todo lo que ocurre en ese tercer acto, que es, efectivamente, es excesivo, pero va creciendo en intensidad, va creciendo en opresión y paradójicamente, y eso es una de las cosas que más me gusta de esta película, durante los dos primeros tercios es una película, si se quiere, hasta cierto punto claustrofóbica, porque la mayor parte del tiempo transcurre dentro de la casa de la familia, y el tercer acto, la familia sale de la casa, hace un viaje por carretera y llega a otra casa que está en una zona desértica, pero paradójicamente al salir de la casa, la presión y la tensión que se ha ido acumulando durante toda la película se hace incluso más pesada, la tensión se vuelve más insoportable y las amenazas que antes parecían solo como algo invisible o intangible pasan a hacerse tangibles, pasan a hacerse reales,
Lo que antes les daba miedo porque es algo que no se puede ver o porque algo que crees que no te toca, de pronto te toca y tienes que, digamos, sin entrar tanto en el spoiler, pero tienes que luchar por tu vida incluso al interior de tu propia familia, ¿no? Y creo que, si bien es cierto, como dije, la metáfora es muy obvia, sí me parece una representación brillante, potente, contundente de cómo funciona un Estado totalitario y cómo eso se refleja incluso al interior de la familia, ¿no? Me parece un peliculón. Y ya para cerrar, es la candidata oficial de Alemania para el Oscar a la mejor película internacional, a pesar de que el director es iraní, está filmada en Irán, pero evidentemente el gobierno de Irán jamás iba a enviar una película que los cuestione de una manera tan crítica. Así que tiene productores alemanes, Alemania la ha mandado como su candidata y estoy casi seguro que la vamos a ver entre las nominadas y cuando inevitablemente sea nominada al Oscar a Mejor Película Internacional, aplaudiré porque se lo merece. Para mí es un peliculón y una de las grandes películas del año. Con eso cierro. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora continúas sí, comentándonos sobre otras películas que viste en ese mismo festival, ¿no? Sí. Dale. Otra de las películas que pude ver en la Semana del Cine fue Tiempo Suspendido, la nueva película del director Olivier Assayas. ¿De qué se trata? Luego del inicio de la pandemia, Paul y su hermano Etienne se recluyen en la casa de campo de la familia, junto a sus respectivas parejas, Morgan y Carol. Mientras el tiempo transcurre, cada uno intenta sobrellevar la rutina a su modo, pero más temprano que tarde el encierro empieza a pasar factura en la relación de los hermanos. En esta comedia dramática, el director Olivier Assayas muestra la vida cotidiana de 4 personajes encerrados en la misma casa durante el periodo de confinamiento en los primeros meses de la pandemia de COVID-19. A partir de pequeñas grietas que van resquebrajando paulatinamente la calma y la estabilidad del cuarteto, la película nos recuerda una época en la que el tiempo daba la engañosa impresión de haberse quedado congelado, de ahí el título de la película, mientras los conflictos internos y externos no hacían más que acumularse y generar una tensión creciente. Es cierto que a estas alturas, 4 años después del inicio de la pandemia, se han hecho varias películas que abordan desde diferentes ángulos aquella época de incertidumbre y ansiedad. Tiempo Suspendido llega un poco tarde a la fiesta y no narra una historia particularmente original ni novedosa, pero al mismo tiempo no pretende ser un relato universal, sino más bien es la crónica del confinamiento del propio director Olivier Assayas, quien se desdobla en el personaje de Paul y lo convierte en su alter ego, un director de cine lleno de manías. Con una mezcla de humor y melancolía, Assayas filma esos días de encierro que vivió en un entorno bucólico y ciertamente privilegiado, una hermosa casa en la campiña francesa, rodeada de amplios jardines en los que él podía tener una sesión virtual de terapia con su psicóloga o donde su novia podía practicar yoga. En sus mejores momentos, Tiempos Suspendidos muestra cómo los temores y las neurosis de Paul lo llevan a una crisis por cosas aparentemente insignificantes, como una cacerola que se quema y cuyas manchas son imposibles de sacar. El siempre acertado actor Vincent McCain logra que el neurótico y alarmista Paul sea un personaje tan entrañable como ocasionalmente irritante. Junto con ese retrato agridulce de la pandemia, Assayas incluye una narración en off en la que hace una catarsis sobre sus recuerdos familiares y personales, lo cual confirma el carácter autobiográfico de Tiempo Suspendido. Aunque puede resultar autoindulgente, también tiene las suficientes dosis de ironía y capacidad analítica para ser una película sólida, aunque menor en la filmografía del director de Las Horas del Verano, Carlos, y Clouds of Sils Maria. Y finalmente, ya para cerrar con las películas vistas en la Semana del Cine de la Universidad de Lima, voy a comentar Toque Familiar, que es una película dirigida por Sarah Friedland. ¿De qué trata? Sigue la transición de una mujer mayor a una residencia de ancianos mientras lidia con su relación conflictiva consigo misma y con sus cuidadores, en medio de sus recuerdos fluctuantes y sus deseos. Con esta película me pasó algo curioso. Cuando uno asiste a un festival de cine, hay títulos de los que uno ha escuchado hablar muchísimo y los espera con ansias,
por todo el buzz que tienen, ¿no? Como es el caso de, por ejemplo, La semilla del fruto sagrado. Pero luego hay otros títulos de los que uno no ha escuchado hablar, pero que terminan siendo una grata sorpresa o incluso una revelación, como es el caso de Toque Familiar, la ópera prima de la directora Sarah Friedland, que ganó 3 premios en el Festival de Venecia. Mejor dirección y mejor actriz en la sección Horizontes y mejor debut de un director o directora. La película narra la historia de una mujer mayor que sufre de demencia senil y que es internada por su hijo en una casa de reposo, por lo que debe aprender a adaptarse a este nuevo entorno, lo que, sumado a su enfermedad, le produce un estado de incertidumbre inicial que poco a poco se convierte en aceptación. Si bien a nivel temático, Toque Familiar recuerda a películas que también abordan el lento deterioro mental de un adulto mayor, como El Padre o Vortex, la directora Sarah Friedland evita los arrebatos dramáticos o las escenas de desgarradora desolación, optando más bien por un tratamiento más empático de su protagonista, conservando su dignidad en todo momento y mostrando los momentos de ternura, humor, temor, confusión y lucidez que alternan y conviven en su mundo interior. De manera similar a lo que hacía la directora chilena Maite Alberdi en el documental El agente Topo, Toque Familiar también ofrece un retrato conmovedor, pero siempre empático, de la vida cotidiana al interior de un asilo, mostrando la rutina de los adultos mayores y la forma en la que ellos mismos se enfrentan a sus recuerdos, a sus necesidades actuales y a las limitaciones propias de la edad. La protagonista, Kathleen Chalfant, con amplia trayectoria en el teatro, ofrece una actuación notable, creando un retrato emocionante de una mujer mayor que se resiste a que los demás la vean o la traten con condescendencia o con lástima, y que demuestra que tanto en sus momentos de lucidez como en los de confusión, siempre hay detrás un ser humano de una gran sensibilidad y curiosidad. Genial, genial. Igual seguimos con otro festival que me parece que continúa. Nos comentarás un poco sobre este. eh, y sobre una de las películas que has visto en el festival que se llama Rápido, ¿no? Secuestro, Rapto. Yo la pude ver allá hace un par de años en el Festival de Cannes, probablemente la mejor edición hasta ahora en la que estaba el Festival de Cannes. Y de hecho, si mal no recuerdo, 3 películas italianas que estuvieron en esa edición, buenísimas las 3. La Quimera, ¿no? De Alicia Rohrwacher, el Sol del Avenire, creo que era de Nanni Moretti, y esta, ¿no? Repito, de Bellocchio. A mí esta es la que me gustó más de las 3. Me pareció eh, yo particularmente la ubicaría, más allá de ser un drama histórico, en el género del terror o del horror, donde creo que la banda sonora, que me pareció extraordinaria, me contarás a ver si te gustó o si la recuerdas, creo que es el elemento que termina de empujar o consolidar la película como una dentro del género del terror, ¿no? Pero bueno, a ver, quiero saber qué tal te pareció, cuentas un poco de qué va y de ahí opino un poco más. Así es, bueno, en un momento les vamos a contar un poco más específicamente sobre el Festival de Cine Europeo, pero una de las grandes atracciones de la programación de esta edición del festival es la película italiana Rapito del director Marco Bellocchio. ¿De qué trata? Año 1858. Los soldados del Papa Pío IX irrumpen en la casa de los Mortara, una familia judía, para secuestrar a Edgardo, su hijo de 6 años. La película sigue la lucha de la familia para tratar de recuperar a su hijo ante esta acción de la Iglesia Católica. Yo esperaba con muchas ansias esta película porque recuerdo que tú me la habías recomendado mucho de la edición del Festival de Cannes del año pasado, edición además, como bien mencionas, que nos trajo pues grandes clásicos dentro y fuera de la competencia oficial como los Asesinos de la Luna, Cerrar los Ojos, de Víctor Erice, y bueno, hubo grandes peliculones, ¿no? Anatomía de una caída, Fallen Leaves. Fallen Leaves, Perfect Days,
Zona de Interés, en fin, qué gran edición esa, ¿no? Y, repito, es de esa promoción, ¿no? Son de la misma promoción de colegio que todos esos peliculones y sin duda es una película muy buena, ¿no? Está basada en hechos reales y eh, poco conocidos de repente en los libros de historia o en las clases de historia o de religión en los colegios católicos porque se trata de un episodio ciertamente vergonzoso porque en esta época el Papa Pío IX, que era el rey y que tenía pues esta figura de una autoridad incuestionable, decide mandar a buscar a este niño, decide mandar a sus soldados a buscar a este niño judío porque cuando el niño estaba prácticamente recién nacido, tenía 6 meses, enferma de gravedad, y una de sus niñeras o la nana, la empleada doméstica que trabajaba en su casa, decide bautizarlo y convertirlo al cristianismo a espaldas de los padres. Y 6 años después de eso, ella confiesa eso a la Iglesia Católica y ellos dicen, ok, entonces si el niño ha sido bautizado al cristianismo, quiere decir que es cristiano, quiere decir que nos pertenece, como si fuera un objeto, y no debe vivir más en esa casa, ¿no? Porque es un soldado de Cristo y nos pertenece a nosotros. Entonces la película narra toda esta odisea que tienen los padres de este niño Edgardo para poder recuperar a su hijo y para poder luchar contra una institución tan poderosa como la Iglesia Católica, ¿no? Está configurada como un drama histórico, pero es al mismo tiempo un thriller, tiene muchas escenas de suspenso, tiene algo de drama judicial también, porque hay escenas en las que se intenta tratar de resolver en tribunales este caso y ver quién tiene razón. Eh, pero Bellocchio narra con buen pulso narrativo cómo se van sucediendo los acontecimientos y es muy interesante la evolución del personaje de Edgardo, ¿no? Que es este niño que está en un estado de confusión inicial porque se lo llevan unos soldados, lo alejan de su familia, al inicio le extraña mucho a su familia, pero sabe que tiene que cumplir con todo lo que le dicen porque le han ofrecido que si él es un buen niño y cumple todo lo que le dicen, tarde o temprano va a volver a estar con sus padres y sus hermanos, ¿no? Pero pasan los años y él se vuelve adolescente y, así como en síndrome de Estocolmo, termina encariñándose con sus captores, que es esta institución de la Iglesia Católica, y termina creyendo todo lo que le dicen, y es muy triste incluso ver el cambio que se produce en él y el rechazo que va teniendo posteriormente hacia su familia, ¿no? No conviene comentar mucho el final, cómo termina esta historia, si finalmente él puede liberarse o no de, digamos, de este secuestro, que finalmente es lo que ocurre con él, pero es una gran película y, como dijo Carlos, la música, la banda sonora, contribuye a darle este carácter de, de tensión constante y de una, de una angustia que se va produciendo en el espectador porque en todo momento somos conscientes de que se ha cometido una injusticia, pero es la clásica historia de David contra Goliat, en la que por más que haya una persona que haya sido abusada o oprimida por una institución muy importante, si esta institución tiene el poder y tiene todas las de ganar, literalmente va a hacer lo que quieran. Sí, sí, bueno, ya lo has dicho todo. Sí, pues esa banda sonora me acuerdo que me resultaba un poco disonante, pero quizás lo acercaría a lo que sucedió con la última película de Hamaguchi, ¿no? Evil Does Not Exist, donde la banda sonora, eh, que hasta cierto punto es un poco excesiva también, pero que genera una sensación extraña al espectador, ¿no? Eleva ciertas cosas, pero también uno siente que está un poco como impuesta o sobreexagerada,
y como espectador uno lo puede hasta llegar a notar, pero no termina de hacer ruido, ¿no? Sino que encaja muy bien, como me sucedió a mí con el final de Substance, como te sucedió a ti con el final de eh, el fruto, la semilla del fruto, no, la semilla del fruto, el fruto de la El fruto sagrado. el fruto sagrado, sí, sí, estaba tratando de pensarlo en inglés y en español. Bueno, em, y bueno, y felizmente este festival la recuperó, ¿no? Porque es una película que yo había querido hace tiempo que se estrenara en algún festival, el Festival de Cine de Lima o el Festival de la Universidad de Lima, no sé. Pero bueno, llegó tarde, no importa, pero finalmente llegó, se pudo ver en pantalla grande. Y siendo para mí que es algo que me gustó mucho, porque tiene un tono y además una estructura muy clásica, ¿no? Es un melodrama clásico que tiene tintes de terror, de thriller, etcétera, pero es un cine muy clásico y cada vez se vuelve más extraño, más raro ver ese tipo de cine, ¿no? Sobre todo me acuerdo en una edición como aquella de Cannes, donde había muchos dramas y thrillers modernos, ¿no? Eh, este, un clásico, un drama clásico como este, como sucedió también con Cerrar los Ojos, sobresale justamente por ello, ¿no? Así que bueno, sí, efectivamente muy buena película, la recuerdo con bastante cariño. Bueno, para terminar, cuéntanos un poco sobre justamente este festival, como habías mencionado. Sí, para ver qué está ocurriendo en la cartelera alternativa, les contamos que la edición número 36 del Festival de Cine Europeo de Lima se lleva a cabo hasta el 28 de noviembre. Este año presentan una selección de 35 películas europeas que se proyectan en 16 sedes de Lima, Arequipa, Cusco, Chiclayo, Piura y Trujillo. El ingreso es libre a todas las sedes, a excepción del Centro Cultural de la Universidad Católica. Pueden encontrar la programación en festivaldecineeuropeo.pe. Buenísimo, bueno, así termina el programa. Me parece que se ha pasado bastante más rápido, porque ya casi llegamos a una hora. Seguramente estaremos la próxima semana porque han ingresado varios títulos en cartelera, aparte del streaming, de los cuales vale la pena hablar, ¿no? Como Megalopolis, Wicked y Hereje, Hereje. o Herejía, no me acuerdo cómo se llama, pero es la película de terror con Hugh Grant. Con Hugh Grant. Creo que lo han titulado Hereje. Así que bueno, seguramente nos estaremos viendo la próxima semana. Ya les comentaremos por las redes sociales. Igual de todas maneras, muchas gracias a todos por vernos en vivo o escucharnos en el podcast. Y muchas gracias, Juan Carlos, como siempre, por acompañarme. Gracias, Carlos. Gracias a todas las personas que nos acompañan en la transmisión en vivo o que escuchan luego el episodio en su plataforma favorita de podcast. Nos vemos pronto. Chao. Adiós.